Hola a todos, muy buen día. Hoy vamos a continuar con la segunda entrega del curso de control digital. Pues bueno, en esta ocasión toca estudiar los elementos, bueno, vamos a continuar con los elementos básicos del control digital y la matemática correspondiente para poder analizar estos sistemas, ¿no? Entonces, vamos a emplear como apoyo para la materia el uso de MATLAB, el uso del software de MATLAB para poder analizar y generar este tipo de sistemas en control digital. Lo que vamos a hacer es, al usar MATLAB, vamos a implementar algún código, un programa, vamos a desarrollar un script para poder generar las señales básicas matemáticas empleando su definición y vamos a usar los scripts para poder generar esa gráfica de las señales básicas. Esto va a ser un parteaguas que va a tener que ser necesario utilizar porque vamos a requerir para el análisis de estos dispositivos o controles digitales esta herramienta básica, ¿no? De análisis matemático. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues el objetivo de esta entrega es aplicar uno de los objetivos es aplicar la matemática. En este caso es la transformada Z y su inversa, porque pues es necesario estudiar, es la forma en la que se puede comprender realmente cómo funciona un control digital y su estudio, el estudio de estos sistemas en base a su estabilidad, ¿no? Una vez que tú comprendas las propiedades que tiene la transformada Z, pues ya se va a aplicar tanto a señales como a sistemas. El otro propósito o el objetivo es relacionar qué pasa con la transformada Z y la transformada de Laplace que se aplica para análisis de sistemas que hay en tiempo continuo, ¿no? Y su relación pues su posible diferencia, ¿no? Ahora, si tú aprendiste a resolver ecuaciones diferenciales para tiempo continuo empleando transformada de Laplace, pues, no, pues aquí es lo mismo. El objetivo es que tú aprendas cómo resolver una ecuación ahora, a la cual le vamos a llamar ecuación de recurrencia o una ecuación en diferencias empleando la transformada Z, que pues es su homóloga de la transformada de Laplace, pero la transformada Z en tiempo discreto, ¿ok? Bueno, de acuerdo a esto, pues tenemos 5 temas distintos en esta unidad. La primera es la introducción a la matemática del control digital. El segundo tema es el empleo de la transformada Z. El tercer tema es la relación que hay entre un plano en un espacio S, o sea, en el espacio de la transformada de Laplace para tiempo continuo, y el empleo de esta transformada para sistemas muestreados y el plano de la transformada Z. El 1.4 es, así como existe las propiedades elementales y básicas de la transformada de Laplace para tiempo continuo, pues bueno, también la transformada Z tiene propiedades que se pueden emplear y se pueden utilizar para poder resolver sistemas o ecuaciones en diferencias que nos planteen, ¿no? De sistemas de control digital. Y el último tema es, si hay una transformada Z, pues bueno, también tiene que haber un método para poder regresar o aplicar el procedimiento inverso a la transformada Z y entonces a esto le vamos a llamar la antitransformada Z. De nueva cuenta, pues bueno, sabemos que pues yo sé que pues la matemática puede ser un poquito complicada, pero bueno, no está de más utilizar las herramientas de software para poder analizar este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es
dar una pequeña introducción a la matemática, realmente saber qué es una transformada Z, cuál es su definición. Y pues bueno, para iniciar el estudio de lo que es la transformada Z, pues bueno, tenemos que fijar nuestros alcances, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar. ¿Para qué vamos a aplicar con esta materia en control digital la transformada Z? La transformada Z la vamos a ocupar aquí para todo sistema o señal, pues que sea causal. Cuando decimos que sea causal, vamos a decir que este tipo de sistemas o señales van a estar definidos siempre para los tiempos discretos que sean mayores a cero. Es decir, valores de tiempo para acá, que es mi variable discreta en el tiempo, para valores menores a cero, no, esas señales no nos va a ese tipo de señales no nos van a interesar. Nos van a interesar todo lo que está del lado derecho del origen en un eje coordenado. Esos son los valores que nos va a interesar. Todo aquel tiempo K, todo aquel tiempo discreto que esté definido de cero, del origen del eje coordenado hacia el lado derecho. ¿Ok? Ahora, como les comentaba, la transformada Z y su par inverso, pues lo que nos permite es encontrar soluciones a las ecuaciones a las ecuaciones de recurrencia. Una ecuación de recurrencia, así se le conoce al nombre de las ecuaciones diferenciales, pero en tiempo discreto. ¿Ok? Entonces, por lo común, cuando estudiamos control digital, es que nos van a salir expresiones del tipo algebraica. Y si son algebraicas, pues bueno, seguramente van a ser polinomios, ¿no? Las mismas técnicas que tú empleas para analizar sistemas y señales, o quizás lo que aprendiste en sistemas lineales, a modelar este tipo de sistemas empleando la transformada de Laplace, pues bueno, es casi exactamente lo mismo cuando empleamos la transformada Z en la materia de control digital o cuando estamos analizando este tipo de sistemas, ¿no? Para que nosotros comprendamos mejor, haciendo una comparación, una generalización de lo que es realmente la transformada Z, pues bueno, la transformada Z es similar a la aplicación de la transformada de Laplace, solamente que haciendo un recordatorio, acordándonos de la aplicación de la transformada de Laplace, la transformada de Laplace la aplicábamos para sistemas lineales y continuos que pues estaban descritos en el dominio del tiempo continuo. Es decir, estos sistemas estaban definidos en un tiempo en donde la variable era del tipo real. Cuando hablamos reales, pues bueno, incluye a todos los números en la recta numérica. O sea, podemos definir, estos sistemas estaban definidos, por ejemplo, en el tiempo, eh, podíamos definir señales o sistemas en donde el tiempo pueden ser números, fracciones, pueden ser decimales, enteros. Ahí estábamos definiendo un tipo de sistema, ¿no? El dominio de esos sistemas, pues bueno, eran de variable real. Aquí el tiempo, pues bueno, está definido. En los sistemas de tiempo discreto, la variable de tiempo es la variable k, en vez de t es k, y la variable k, pues bueno, es discreto porque los valores de la variable k simplemente son valores enteros, como por ejemplo desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta más infinito, pero nunca hay un valor decimal, siempre son valores enteros. Entonces, por eso es la diferencia entre un sistema continuo y un sistema discreto, ¿no? Definido en un espacio discreto.
Ahora bien, para comprender lo que es la transformada de la transformada Z y su uso, pues bueno, tenemos que saber algunas cosas. La transformada Z se usa para escribir sistemas que son discretos. Dos, la matemática, pues la puedes comprender o realmente está descrita como una serie de potencias, por lo cual yo te recomiendo que estudies o que hagas un recordatorio nuevamente, te lo hago muy, te lo recalco, que hagas un repaso de lo que es calcular sumatorias, progresiones geométricas. ¿Por qué? Porque la transformada Z es es una, pues es un sumatorio, es una progresión geométrica. Y si quieres investigar más sobre el tema, se puede hacer. Investiga. La base de esta transformada es la serie de Loren. Y entonces, pues así tú puedes comprender de dónde sale la definición de la transformada Z. Ahora, la transformada Z tiene su definición matemática. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo está definida? La transformada Z de una función, pues bueno, si yo tengo una función que yo le llamo y de k, que está definida en el tiempo discreto, la transformada Z de una función, pues bueno, al aplicarle el operador de transformada a la función y de k, pues simplemente va a salir una función en términos de la variable z. Ahora, ahora bien, la transformada z, pues es una transformada, una operación matemática en donde la variable z está o pertenece al dominio de los complejos. ¿Qué quiere decir? Que también debes de comprender que, que la variable z es variable compleja y siempre va a tener, como una variable compleja, va a tener una parte real y una parte totalmente imaginaria, ¿no? Lo- Todos los números z o la transformada z, pues bueno, va a pertenecer al campo de los números complejos. Ok, entonces la definición de la transformada z realmente, pues bueno, estamos viendo que es un sumatorio en donde identificamos dos cosas. La transformada z de una función cualquiera definida en el espacio, en el dominio del tiempo k discreto, es simplemente aplicar un sumatorio desde el tiempo k0 hasta más infinito. Ese es el elemento del sumatorio y aquí tenemos precisamente la señal de tiempo discreto y esta es el kernel o el núcleo de la transformada z, simplemente es la z elevado a la menos k. Y esto es la aplicación de la transformada z. Ahora, ¿qué es lo que resulta de aplicarle a la transformada z? Si tú, bueno, tiene a una función, lo que tú tienes que hacer es simplemente desarrollar elemento por elemento de la transformada z. Por ejemplo, si la transformada z, si yo tengo una función definida en el tiempo discreto, tengo una función que le llamo y está definida por los valores de una secuencia, así, 0, 1, 2, 1, 2. Pues bueno, el elemento 0 está aquí, el elemento 1 en la posición 1 está ahí, el elemento en la posición 2 es 2, el elemento en la posición 3 es 1 y el elemento en la posición 4 es 2, ¿no? Entonces la transformada z de esa función sería y de 0, y de 0,
Ajá, y de 0 por z a la menos 0 más y de 1 por z a la menos 1 más y de 2 por z a la menos 2 más y de 3 por z a la menos 3. Ahorita no nos preocupemos por la definición tal cual, porque vamos a ver la transformada z de funciones elementales, ¿no? Lo que tienen que saber es que la aplicación de la transformada z tiene un radio de acción. Geométricamente tiene una región donde, donde actúa la transformada z. Lo que quiere decir es que si este es un plano de 2 dimensiones, pues bueno, es un espacio complejo, en donde aquí tenemos j omega y aquí tenemos la parte real del número z, ¿no? Entonces la transformada z siempre se define como un círculo de radio 1. Ok, entonces el módulo de cualquier número z implicado cuando se realiza la transformada z tiene que ser mayor al radio 1. ¿Para qué? Para que esa transformada de esa función en el tiempo discreto tenga transformada. No todas las señales tienen transformada z. Para que exista la transformada z de una función, debe de ser necesario que cumpla este criterio, que el radio, o más bien el módulo de todo número complejo que se genere de la señal, cuando se aplique la transformada z, tiene que tener radio mayor o igual a 1. Más adelante, en el estudio de la aplicación a la transformada z a los sistemas de control digital, vamos a estudiar que hay una región en donde la transformada z tiene convergencia y hay una zona en donde las sucesiones, los sistemas no son estables. Y cuando hablamos ya de la estabilidad de los sistemas de control digital, pues bueno, vamos a comprender que la mayoría de los sistemas de control digital tienen una región de convergencia en donde, pues bueno, va a estar bien definida y todos esos elementos van a estar descritos o van a estar cayendo afuera del disco. Y todos los elementos todos los sistemas que no son estables, pues bueno, van a caer dentro del círculo de radio 1, ¿no? Ahora bien, una vez comprendiendo esto, simplemente la aplicación de la transformada Z es una sucesión, una sumatoria. Entonces, lo que les estaba comentando es que, pues sí, al aplicar la transformada Z a una serie o a una sucesión o a una señal, pues bueno, va a haber una zona de convergencia y la zona de convergencia va a estar por fuera del círculo unitario. ¿Cómo vamos a saber si una sucesión o una señal o si realmente una señal a la cual estamos aplicando la transformada Z tiene transformada y converge? Pues bueno, el módulo de esa señal pues tiene que ser menor a la velocidad de crecimiento de lo que sería una exponencial. Es decir, en un plano, al graficar esa función, si yo tengo una, una función exponencial y mi función f de k crece por debajo o es más lenta
que la expresión exponencial. Entonces, pues bueno, sabemos, ese es el primer criterio para conocer que realmente la transformada z, que sí hay transformada z de la función f de k. Si por el contrario, nosotros al estudiar la función f de k vemos que crece mucho más rápido que la función exponencial, pues bueno, entonces ahí sabemos por automático que no hay transformada z, o simplemente esa, la transformada z de esa sucesión va a caer dentro del círculo unitario y no va a converger. Ahora bien, ya sabemos, ya les mostré cómo está la definición de la transformada z. Entonces, pues ahora lo que sigue sería conocer cómo vamos a generar las señales de prueba para probar estos sistemas de control digital y su respuesta. Para ello vamos a estudiar las señales más básicas en control digital. Ok, antes de comenzar, antes de iniciar con MATLAB, se me está olvidando comentarles algo. Una de las propiedades o características de la transformada Z es que también tiene linealidad y tiene unicidad. ¿Qué quiere decir con linealidad? Cuando decimos linealidad, es que la transformada Z se puede separar. Si tenemos dos funciones, por ejemplo, dos funciones definidas en el tiempo discreto, pues bueno, le podemos aplicar la transformada z por separado a las funciones. Aquí yo tengo definido una función f de k como la suma de dos funciones diferentes, f1 de k y f2 de k, ¿no? Si yo le quisiera aplicar la transformada z a la función total f de k, pues bueno, la transformada z, el operador de la transformada puede ser distribuido a través de la suma, ¿no? Entonces podemos calcular la transformada total de la función f de k empleando la transformada z de la función f1 y la transformada z de la función f2 de k. A esa propiedad de la transformada z le llamamos propiedad de linealidad. La otra característica importante es que si por algún motivo tenemos dos funciones f de k y otra función g de k, al aplicar transformada z, al aplicar transformada z a las dos señales o dos funciones diferentes en el tiempo discreto, pues nos da un único punto, por ahí en el dominio del z, de la variable z, nos da el mismo valor. Pues entonces la función f de z y la función g de z, o sea, la transformada z de ambas funciones, pues bueno, son iguales, ¿no? Esto quiere decir que también en el tiempo discreto estas señales f de k y g de k son iguales. O sea, produce un único resultado. Eso es emplear la teoría de la unicidad. Ahora bien, otra de las dudas que también te pueden surgir cuando nos sumergimos en el estudio de los sistemas de control digitales es pensar si un sistema, señal o tiempo que está definido en tiempo continuo o en tiempo, más bien vamos a partir de esta suposición. Tú tienes un sistema definido en el tiempo S, en el dominio de Laplace. Entonces, la pregunta es, ¿tiene transformada Z esa función? Sí, sí tiene transformada Z, pero antes de que tú apliques la transformada Z, ese sistema en el tiempo continuo debe ser muestreado siempre para que tú apliques
La transformada Z de cualquier sistema definido en tiempo continuo debe de ser pasado a través de un proceso de muestreo. Pues el proceso de muestreo es el proceso que se lleva a cabo en la digitalización de cualquier sistema, ¿no? Haciendo un recordatorio, pues sabemos que lo que hay que hacer es encontrar la función f de t en el tiempo continuo y ya una vez que encontremos la función en el tiempo continuo de, de lo que queremos encontrar transformada z, entonces aplicar el teorema del muestreo, aplicando, ya sabemos, un tren de pulsos. ¿Ok? Esta función ya la vimos en la unidad número 1. Cuando multiplicamos o hacemos pasar, muestreamos la señal f de t mediante el tren de pulsos, pues bueno, entonces la señal f de t ya va a estar discretizada. ¿Ok? Entonces, una vez que ya está digitalizada o muestreada, mejor dicho, la señal, entonces ya podemos aplicar la transformada z de la función. ¿Ok? Entonces sí, la respuesta es sí, sí hay transformada z de la función, pero como te dije, sí tienes que pasar esta función primero por un proceso de muestreo. Aquí en ese diapositiva te lo estoy mostrando. ¿Ok? Ahora, el proceso matemático aquí es un poquito complejo. Si ya pasamos ya muestreamos nuestra señal, matemáticamente podemos tomar ese camino y encontrar la transformada en Laplace del sistema muestreo sin aplicar todavía la transformada z como tal, ¿no? Por definición. Entonces, yo aquí tengo la función f de t, la función definida en el tiempo continuo y tengo por ahí la función definida, el tren de pulsos unitario en tiempo continuo. Hasta ahí no hemos cambiado de dominio de tiempo. Ahí sigue siendo dominio en el tiempo continuo. Si nosotros aplicamos la transformada de Laplace a ese peine de pulsos, a ese producto de funciones de un sumatorio, podemos darnos cuenta que matemáticamente ya aquí lo que estoy marcándote en azul es la función f de t, pero ya muestreada, ¿no? Entonces matemáticamente, solo basta con aplicar la definición de la transformada de Laplace de lo que sería el tren de impulsos, ¿no? Entonces eso automáticamente nos dice que la transformada de Laplace del producto de esas dos funciones, pues bueno, va a ser igual a la transformada de Laplace, pero del sistema o de la señal muestreada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La relación precisamente entre la variable s de tiempo continuo a la variable z de tiempo discreto es simplemente este cambio de aquí. La variable z va a ser igual a la exponencial elevado al tiempo de muestreo por la variable s. Entonces yo lo que no quiero, lo que quiero es hacer el cambio. No quiero z, ahora quiero cuánto vale s en función de la variable z. Ajá. Pues bueno, hago este cambio de aquí y donde tenga s, yo le hago este cambio. Al final, la transformada de Laplace del sistema o de la señal muestreado va a ser igual entonces, cuando yo haga mi cambio,
a la transformada Z. Entonces ahí se puede aplicar. Aquí tenemos simplemente dos conclusiones. La primera es la transformada la transformada Z, perdón, de una señal continua va a ser igual a que tú tomes la transformada Z de la secuencia, pero de la señal f de t discretizada. Dos, la transformada Z es el equivalente en tiempo discreto de la transformada de Laplace. O sea, vean la relación que existe entre entre un dominio S y un dominio de la variable compleja Z, ¿no? ¿Cómo se hizo? Pues bueno, aquí ocurrió el cambio de variable. El truco aquí está en el cambio de variable. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde? Pues este mapa aquí yo se los pongo para ubicarnos las aplicaciones, en dónde y cómo se puede aplicar la transformada Z y en qué relación tiene, ¿no? Con cada una de las propiedades de las señales, ¿no? Y para qué se aplica. Entonces, para que exista transformada Z, pues deben existir estas propiedades básicas. Para empezar, las señales a las cuales tú le vas a aplicar la transformada Z deben de ser convergentes, deben de estar dentro de la región de convergencia. Para empezar, va a tener relación o vamos a encontrar que la transformada Z, vamos a ocuparla y vamos a obtener por lo general funciones o expresiones que son analíticas. La transformada Z, en resumen, siempre va a ser un operador, va a ser lineal, lo acabo de decir. ¿Ok? La transformada Z de una función, pues bueno, también se la podemos aplicar a una función o a una sucesión o a una colección de números, a una serie, o bien se la podemos aplicar también a funciones de transferencia. Ese es el resumen de todo esto de la transformada Z. Entonces, qué es lo que procede ahorita ya viendo la definición de la transformada Z? Pues bueno, antes de comenzar con el estudio de los sistemas y señales y sus respuestas, pues yo te voy a enseñar cómo conocer las diferentes, vamos a graficar las señales básicas de control digital y cómo se ven en el espacio discreto, en el tiempo discreto estas señales, que usualmente tú las encontrarías definidas perfectamente en tiempo continuo, pero estas mismas señales las vamos a llevar al tiempo discreto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar un script en MATLAB para que se observe pues correctamente, ¿no? Ok. Yo aquí ya abrí MATLAB. ¿Cómo le hago? Yo en MATLAB abro el MATLAB, busco el script, me voy a situar, voy a buscar mi script donde yo hice o voy a hacer mi programa. A ver. Mm, Ok, y voy a hacer lo siguiente. Voy a generar un nuevo script. ¿Cómo le hago? Lo que voy a hacer es buscar un folder o darle nuevo script.
en New Script y me aparece esta ventana. Lo que yo voy a hacer inmediatamente es guardarlo. ¿En dónde le voy a guardar? Voy a guardarlo en una carpeta especial que yo ya hice. Y le voy a proporcionar un nombre al script. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a ver la primera señal, que va a ser la señal de un escalón unitario. Ok. Entonces, si tú quieres escribir un comentario en MATLAB, pues bueno, utiliza siempre el operador de por ciento. Entonces, si se te marca todo lo que escribas, se te va a marcar en color verde cuando tú diseñes un programa en MATLAB. Entonces, vamos a definir la primera función, ¿no? Estoy describiendo la primera función escalón unitario. Como es el tiempo discreto, simplemente yo lo que voy a hacer es generar cuántos puntos quiero graficar de esa función escalón unitario. Yo aquí le voy a dar 100, punto y coma. Si quiero 100 puntos, ¿no? Segundo, el valor de la función, ¿en dónde voy a guardar esos valores de la función? En una variable u. ¿Cómo genero el escalón unitario? Pues bueno, MATLAB tiene una función disponible que se llama once. MATLAB tiene con esa función eh, la forma de generar esta señal escalón unitario, ya sea dispuesta en forma de columna o en forma de renglón. Si nosotros queremos almacenar el valor del escalón unitario en forma de columnas, pues bueno, lo que tenemos que ponerle es la siguiente definición: que guarde los valores en un solo renglón y que coloque los 100 elementos del escalón unitario dispuestos en forma de columnas. ¿Ok? Entonces ahí yo ya estoy generando la primera señal, es la función escalón unitario. Ahora para el inciso 2, ¿cómo grafico esa señal? Pues bueno, aquí tenemos para graficarlo y verlo en forma discreta esta señal, utilizo el comando stim y simplemente le voy a poner el valor de la gráfica. Que voy a graficar los valores de mi variable u, donde yo almacené o se generó mi señal escalón unitario. Entonces, para que ustedes observen, simplemente ya una vez que ya generé mi primera función y quiero verla cómo se genera en MATLAB, pues bueno, primero le voy a dar guardar, le voy a dar enseguida el botón de Run, ¿no? O F5 si quieres. Le doy Run, me aparece este mensaje donde me dice Change the folder, agregar al path, cancelar o ayuda. Pero esto te lo pregunta MATLAB porque el script o el programa que tú guardaste o que estás editando no está en la carpeta del folder actual. Entonces te dice que para poderlo correr necesitas cambiar el folder donde está guardado tu programa. Le vas a dar Change Folder. ¿Ok? Ya que se cambió el folder, pues ya se ejecuta. Entonces vean ustedes que la salida de esa función, pues bueno, ya una vez que yo ya edité ese programa, sale
sale tenemos esta salida, ¿no? Y así generamos un escalón unitario. Si tú quieres editar la parte gráfica y ponerle etiquetas o leyendas al gráfico, bueno, pues empleamos otros comandos como JLabel, que es para ponerle etiquetas a tu gráfica que tú generaste. Vean que aquí en el eje vertical, en el eje de la Y, va a poner la etiqueta UDN. En el eje horizontal, Xlabel, voy a poner tiempo discreto, ¿no? Como leyenda. Discreto. Ah, lo guardamos y le vamos a volver a dar run. Ok, ahí lo tenemos. Entonces le vamos a dar play y vean ustedes que ya ahí se generó pues la señal, ¿no? En MATLAB. Les voy a mostrar. Entonces vean que aquí vean que aquí ya se generó las etiquetas correspondientes. Aquí ya está UDN en el eje de las Y por acá abajo está la etiqueta tiempo discreto K. Vean ustedes que la amplitud ya la grafica automáticamente. La amplitud es de 1 porque es un escalón unitario. Y el número de puntos que yo generé fueron 100. Entonces, observen ustedes que esa señal en tiempo discreto simplemente va a estar definida para los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el límite de puntos que yo definí. ¿Qué quiero decir? Que no hay el valor de la señal f de k, no hay valores de la señal para, para, para los valores de k que sean punto 5, por ejemplo, ¿no? Punto 2, 1.5, no hay eso, simplemente los valores van a estar definidos para valores de tiempo que sean enteros, ¿no? Entonces vamos a generar la segunda señal con la cual vamos a iniciar nuestro estudio. Supongamos que ya generé la escala unitaria. Ahora voy a generar la segunda función, otra función importante. Ahora voy a generar la función rampa, la función rampa. ¿Cómo le hago? Ok, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir el segundo código. Función rampa. Voy a definir una variable del tipo R, donde yo voy a definir precisamente mi rango al cual yo quiero que esté definido mis valores. Yo aquí estoy definiendo un valor que va desde 0 hasta 50. ¿Qué quiero decir? Que mi rampa unitaria
va a estar definida entre los valores de 0 a 50. El valor de 1 implica que mi rango de valores va a ser definido de 0 a 50, pero de 1 en 1. Enseguida, como yo quiero 100 valores después del 50, del valor de tiempo k igual a 50, de 50 para arriba, yo le voy a agregar ceros, porque así lo quiero. Ustedes pueden ocupar el valor de la variable r hasta 100 puntos si quieren. Entonces, ¿cómo le voy a agregar ceros a una función, a una función? Más bien a mi rango de acción, de mi escalón, de mi rampa. Bueno, yo voy a cambiar esa variable r y le voy a aumentar 50 ceros más. Le pongo r, que está definida de 0 a 50 puntos originalmente, y le voy a adicionar ceros. Así como hay una función para generar unos, también se puede generar una señal de ceros. Igual, desde 1 hasta la mitad de los puntos, ¿no? Entonces, ya que definí mi dominio del tiempo k para la función rampa, pues bueno, la voy a graficar empleando el comando stem. Voy a utilizar los mismos comandos para poder etiquetar las leyendas de mis ejes horizontal y vertical respectivamente, ¿no? La función rampa, ok, entonces lo corro y vuelvo a generar el script. Por ahí me dio un error, es porque la función setos no está, es la función ceros. Vuelvo a generar la variable. Y ven que la función rampa discreta ya se generó. Entonces aquí podemos notar dos cosas. Observen bien. La función rampa simplemente tiene valores, así como yo lo definí desde 0 hasta 50, ¿no? Hasta 50. Sí, bueno, ahí se fue un valor, 51. Y a partir del valor 51 hasta el último valor, que fue 100, pues ya son ceros, que es la otra señal que yo la adicioné, ¿no? Esto lo hice para que pues se pudiera observar cómo es una señal del tipo rampa discreta. Entonces observen que que no hay valores intermedios. La señal no está definida para valores decimales, ¿no? O sea, no hay nada por ejemplo, entre el valor de la señal entre 50 está definido. El valor de la señal entre 50 y el 51 está definido, pero no hay ningún valor entre 50.5. Pues obviamente porque la señal es de tiempo discreto. ¿Ok? Entonces así se ven las señales de tiempo discreto.
La tercera función básica que vamos a ver va a ser cómo generar una función exponencial decreciente o creciente. ¿De qué depende que sea creciente o decreciente? Pues bueno, va a depender del valor de una constante si es menor a cero o mayor a cero. Aquí yo voy a generar una variable que le voy a llamar A y va a ser el valor, la amplitud de la función exponencial. Y aquí le voy a poner 0.5, ¿no? El valor de A, que es la constante o razón de crecimiento de esa función exponencial, le voy a poner 0.05, un valor pequeñito. Y aquí es donde la función toma la característica decreciente o decreciente. Y si A es menor a cero o B es mayor a cero, ¿ok? Definimos el dominio de tiempo. Igual vuelvo a generar mis 50 puntitos de tiempo discreto. Agrego otra variable en donde yo voy a guardar los valores de la función exponencial. Y bueno, entonces para generar la función exponencial, MATLAB tiene una función ya exponente definida entre su rango de funciones matemáticas. Aquí se va a ocupar la función exponencial menos a por, por cada valor de n, ¿no? En el vector que hay n. Entonces aquí chequen, si ya es negativo, la función es decreciente. Si ya es positivo, la función va a crecer, va a ir hacia arriba. Entonces lo vuelvo a graficar. Voy a graficar los valores contenidos en mi vector o la función x e exponencial, en donde yo los acabo de guardar. Vuelvo a poner etiquetas a mi gráfica. Ok, y vuelvo a graficar. Tenemos un error. Me dice unexpected operator. Ah, ok, es que aquí donde me marcó el error, del punto va del otro lado. El operador de multiplicación punto por punto va del otro lado. Ok, una vez corregido el error, le doy play. Y ya aparece la tercera función principal. Entonces vemos que la función exponencial pues es decreciente, va con una tendencia hacia cero. Pero yo aquí la función discreta exponencial, yo la definí de 0 hasta 50 puntos. Entonces, si no se vio el programa, pues bueno, ahí está. Se los voy a pasar.
va a ser, a ver si los voy a compartir ahí en la pantalla. ¿Cuál es el código? El código de la función exponencial decreciente, pues es este de aquí, el que estoy marcando. La tercera función a la cual vamos a estudiar también, pues la transformada z, y vamos a ver cómo generar un coseno, es una función trigonométrica, va a ser generar un coseno discreto. Vamos a suponer que yo quiero generar la función, sí, función trigonométrica discreta. Es un coseno discreto. Seno discreto. ¿Cómo lo hago? Sabemos, aquí hay dos cosas. Sabemos que una función trigonométrica tiene amplitud, tiene frecuencia y tiene periodo. Pero como una computadora lo vamos a simular que esta señal ya fue discretizada, ya fue muestreada, pues bueno, necesitamos definir también nuestro rango de acción, nuestro dominio en el tiempo discreto. Entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos a darle una amplitud al cual yo le llamo B, valor de 10, y es la amplitud del coseno. Vamos a darle una frecuencia al cual yo le digo que tiene 20 Hz. Le voy a dar un tiempo T, un tiempo de 500, que fue muestreado 500 milisegundos por así decirlo, 500 Hz, perdón, 500 milisegundos. La frecuencia angular va a ser igual, entonces, por definición de la función, es que el omega, perdón, sí, pues sí, la función doble, la definición de la frecuencia angular es 2pi, 2 por pi, por el valor de la frecuencia. Así vamos a determinar el valor de la frecuencia angular de la función coseno. Y en donde vamos a guardar la función, el valor de la función f, en una variable f, perdón. Entonces la función coseno va a estar la amplitud b por la función trigonométrica coseno por la frecuencia angular por el tiempo n, o sea, mi dominio de tiempo discreto sobre t, el tiempo de muestreo. Volvemos a aplicar el comando stem para poder graficar en el tiempo discreto y vamos a graficar la función f, ¿no? Es donde yo guardé precisamente el valor del coseno discreto. Esa es la función de omega nt. Ok, una vez que ya generé pues el código para mis señales, pues entonces le doy save y le vuelvo a dar run. Una vez que ya corrió, todos los valores de los valores que yo ya he generado, que se generen durante la ejecución de mi programa, van a estar guardados en este espacio chiquitito donde dice workspace. Entonces nosotros vamos a observar que todas nuestras variables se están guardando en este espacio de trabajo. Algunos van a ser constantes y otros van a estar definidos como vectores o matrices, dependiendo cómo hayamos definido o cómo trabajemos
nuestro programa, ¿no? Las variables en nuestro programa. Entonces, para mostrarles cómo salió la función, ya le di play. Voy a compartir. Oh, no se ve, no se ve. Ok, ya. Entonces observen que yo ya generé una función coseno con MATLAB en tiempo discreto. Vean pues que la función coseno discreto, también sus valores son en el tiempo discreto. Vean que está definido este valor de aquí, tiene un valor definido en el tiempo 20, en el tiempo 21 y tiempo 22. No hay valores intermedios, no hay 20.5, no hay 21.5, no hay ningún valor definido de la función coseno en tiempo discreto en esos valores, ¿no? De tiempo. Entonces, así se ve una función en tiempo discreto. O ya muestre para que me dé a entender, ¿no? Pues bueno, si nos, bueno, estas son las básicas de cómo graficar y generar algunas de las señales más importantes cuando estudiamos sistemas de control digital y señales. El por qué hacemos esto es porque los sistemas de control digital, pues bueno, para hacer prueba de estabilidad de estos sistemas, se requieren que estos sistemas sean excitados con diferentes señales. Las señales básicas que se emplean para hacer este tipo de estudios, pues bueno, son las señales, la función principal es o son cosenos, funciones trigonométricas como el seno, funciones básicas como escalones unitarios, y una de las más importantes que no vimos es la señal e impulso unitario. Entonces, esta señal, el escalón unitario y el impulso unitario son importantísimas. ¿Por qué? Porque te van a permitir conocer, en el caso del impulso unitario, te van a conocer la respuesta total del sistema a cualquier entrada. Por eso es importante que ustedes sepan cómo, cómo se grafican y cómo se generan este tipo de señales. Y su definición matemática. Ok, entonces, pues bueno, siempre que tú quieras conocer la respuesta de cualquier sistema discreto en control digital, pues bueno, puedes hacer la operación de convolución. La operación de convolución es simple, ya MATLAB ya la tiene. Voy a definir, te la voy a mostrar. Función de convolución en MATLAB. ¿Y qué hago? Si yo ya tengo mis dos señales, aquí ya el ejemplo que yo voy a mostrar es, voy a convolucionar, voy a hacer una convolución entre la rampa, entre la función rampa y la función exponencial que tengo ahí decreciente. Ya esas señales yo ya las tengo. Lo que yo voy a hacer es simplemente poner en una variable donde yo voy a poner el resultado de la convolución y voy a poner, ok, ahí ya se ve. Repito, voy a hacer la operación de la convolución y voy a colocar
la variable donde yo voy a guardar el resultado de la convolución. La convolución entonces va a estar definida por dos señales. En este caso yo ya las señales ya las tengo, voy a hacer la operación de convolución en el tiempo discreto de la señal exponencial, que es la guardé en la variable x, y la función escalón unitario que la guardé en la variable u. Entonces la operación, la convolución en el tiempo discreto, MATLAB ya tiene una función que la hace, se llama conv. La voy a graficar, parece, ¿no? Ok, vean ustedes que ya apareció el resultado, lo voy a mostrar. Vean aquí que la operación de convolución entre una señal, un rampa unitaria y una función exponencial decreciente, su resultado es de esa manera. Ok, entonces es una manera de cómo hacer las operaciones en control digital y en procesamiento digital de una señal. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque simple y sencillamente, cuando tú tienes una función de transferencia en control digital y quieres conocer la respuesta a la mayoría de las entradas que puede tener el sistema, pues bueno, la respuesta de este sistema va a estar definida cuando tú haces la convolución de ese sistema definido o esa función de transferencia definida a una entrada, más bien a una entrada, impulso unitario. Entonces, cuando tú haces esa convolución de ese sistema, vas a obtener, lo que tú obtienes es la respuesta del sistema total. Por eso es importante que tú conozcas la operación convolución. Entonces ahí te la muestro, cómo hacer la operación en MATLAB, ¿no? Entonces, hasta aquí acaba la primera parte del estudio de la transformada Z. Más adelante te voy a mostrar cómo hacer la transformada Z a mano o calcular la transformada Z de una secuencia de funciones, una función de transferencia y empleando la definición de la transformada, y cómo hacer calcular la transformada Z empleando software como por ejemplo en MATLAB, ¿no? En eso va a consistir. Entonces, por mi parte es todo. Espero que te haya gustado.